Buenos días, hermanos. Con esta clase concluimos la escuela dominical en el periodo de invierno y esta última serie que hemos estado hablando acerca de la apologética. Recordáis que cuando hablábamos apologética hablamos de defensa. Cuando aplicamos apologética al cristianismo, pues quiere decir que es una defensa sólida, razonada de las verdades centrales de la fe cristiana. Un buen resumen de esto lo encontramos en 1 Pedro capítulo 3 y versículos 15 al 16, que dice: honrad en vuestro corazón a Cristo como Señor. Estad siempre preparados para responder a todo el que pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con gentileza y con respeto, siempre preparados para responder. Ese es el secreto. No es que estamos preparados para discutir, no es que queremos discutir en todo momento y buscar agresividad o salir con la razón cada vez que hablamos acerca de la fe. No. Dice la Escritura que tenemos que estar preparados, pero lo hacemos con gentileza y con respeto para aquellos que no piensan de la misma manera que nosotros. Es importante que esto lo tengamos en cuenta, hermanos, porque no se trata de ganar discusiones. La apologética nos ayuda a nosotros mismos, como cristianos que somos, a confirmar la fe, a entender que la fe que tenemos tiene también un fundamento racional, intelectual, que nos ayuda a quitar las dudas que a veces llegan a nuestra mente, que nos hace entender que el cristianismo está basado en hechos demostrables. Ayuda al creyente a presentar de una manera racional, significativa, permitiendo abrir ese camino a la evangelización. Así que la apologética, hermanos, es proclamar la defensa razonada, lógica de nuestra fe y las verdades de la palabra de Dios. Cuando hablamos de apologética, la primera de las cuestiones que tenemos que enfrentar es, ¿se puede probar que Dios existe? ¿Podemos saber si hay un Dios? Y al examinar esta primera pregunta, hay otra que está íntimamente relacionada, que es: ¿por qué existen las cosas? ¿De dónde ha salido todo esto que nosotros estamos viendo y del cual formamos partes? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? Y a lo largo de la historia, pues el hombre ha tratado de dar respuestas. Existe un ser que se ha inventado la gente, o existe una causa que tiene que ser autosuficiente, o existe una fuerza que mueve, en fin, 1000 teorías ha habido en cuanto a esto, pero las dos están íntimamente relacionadas. Hay algunos que dicen, el universo es una ilusión, nada existe. En fin, para todos los gustos hay con todas estas cosas. Hay mucha gente que cree que el universo siempre ha existido, que es autoexistente. Pero nosotros como cristianos entendemos que el universo llegó a existir debido a alguien que es autoexistente. ¿Cuál es esa solución para todas estas preguntas? ¿Cómo puede ser que un universo impersonal, sin propósito, sin sentido, sin moralidad, pueda resultar en seres que están llenos de personalidad, que están obsesionados con el propósito, con el significado, con la moralidad? ¿Cómo puede haber un resultado de la nada? Hermanos, creo que tenemos que plantearnos esta pregunta y ser muy sinceros en su respuesta. Claro, si nosotros decidimos que algo existe, que algo es autosuficiente y que tiene rasgos de moralidad, ¿cómo es posible que pueda permitir entonces todo el sufrimiento? Esta es una pregunta que una y otra vez nos encontramos en la vida. ¿Por qué permite esta enfermedad? ¿Por qué permite la muerte? ¿Por qué permite el hambre en el mundo? ¿Por qué permite esta noticia terrible que hemos escuchado ayer de estas 2 niñas asesinadas por su padre? ¿Por qué esa maldad? ¿Por qué? ¿Por qué sufren tantas personas en el mundo?
Sin duda este es un misterio, es muy difícil la respuesta para todo esto, ¿eh? Y a veces dependiendo de qué momento estés en tu vida, puedes entenderlo o te cuesta más de entender. Pero hay algo que tenemos que saber, hermanos. Dios ha creado al hombre a su imagen y a su semejanza, dotado de voluntad, dotado de inteligencia. Hemos sido creados con la capacidad de hacer el auténtico bien moral, ese que deriva de esa imagen de Dios en nuestra vida, en semejanza a Él. Pero esa libertad de hacer el bien también tiene su contraparte. Todos podemos decidir seguir las enseñanzas de Dios o bien escoger no hacerlo. Por tanto, el origen de esa distorsión en el mundo, esa distorsión moral, es el mal uso de nuestra libertad. Los males físicos son solo una consecuencia de todo esto. Y claro, la siguiente pregunta podría ser, bueno, y aún sabiendo todo esto, ¿por qué Dios no lo evita? ¿Por qué Dios no evita el mal? A pesar de que tenga que ser causa de nuestra elección por haber hecho el mal. Mira, cualquier intervención en nuestras decisiones significaría corromper nuestra libertad, eliminando individualismos, eliminando nuestra propia humanidad. Así que, en esencia, a pesar de que suene incomprensible para nosotros, Dios permite el mal aunque lo odia, lo aborrece mucho más que nosotros, porque quiere tener una relación personal con el ser humano. Esa relación personal con el ser humano le lleva a Dios a encarnarse. Y eso es lo que creemos como cristianos. Pero claro, la gente cuando ve al personaje de Jesús, pues algunos dicen, bueno, esto, ¿cómo enfrentamos a este personaje? Mira, el personaje de Jesús no hay más que de dos maneras de hacerlo. O bien era un mentiroso, o bien decía la verdad. Bueno, algunos pensarán, a lo mejor ese que se le fue la cabeza y era un loco, Era un loco. ¿Cómo puedes engañar a tanta gente siendo un loco? Cuando tú estudias sus palabras, cuando tú ves su vida, los resultados de su vida, no conozco a nadie que le pueda describir como un hombre malvado, como un engañador, como una persona que tiene malas intenciones detrás. Es impresionante escuchar sus enseñanzas, es impresionante ver su cercanía con la gente, cómo rompió moldes sociales, cómo tuvo esa misericordia con todos. Te animo a que lo puedas estudiar con mucha más detenimiento, porque si Jesús es lo que dijo ser, entonces es Dios. Y eso es algo muy serio que me hace pensar en ello. Otra de las preguntas que hemos tratado de entender o que la gente se hace también como ser humano es, bueno, ¿qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué hay detrás de la muerte? ¿Qué pasa? Aquí se acaba todo, se muere y aquí el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ¿o qué pasa aquí? ¿Hay algo más que pueda pensar y que pueda traer alivio a mi corazón? La realidad es que nadie disfruta de un funeral. Eso tenemos que ser muy conscientes. La muerte es un recordatorio constante de que algo está mal, terriblemente mal con el mundo, terriblemente. Nuestra frustración con la muerte no solamente viene por el dolor que nos causan las ausencias, las separaciones, que trae consigo mismo la muerte, sino también con el hecho de que la muerte y la vida, después de esta vida que nosotros vivimos, son un misterio. ¿Cómo enfrento a este misterio? La vida eterna evade tubos de ensayo y no se somete a experimentación. Todo el mundo desea experimentar y saber qué va a pasar después. ¿Qué va a pasar? Pero no quiero pasar por ese trance para experimentarlo, ¿vale? No quiero. Todo el mundo huye y aún en conversaciones la gente no quiere ni mencionar este tema.
Llamar a la vida eterna el gran desconocido, esto pues es un eufemismo, ¿eh? Tenemos que tener cuidado con ello. Ese elemento desconocido, ese elemento de vida eterna, de algo después de la vida, son temas constantes que nos generan en muchas ocasiones miedo e incertidumbre. Y bueno, no hay más que hablar de este tema para ver la cantidad de opiniones que hay en cuanto al más allá. Algunos están fascinados con esta cosmovisión, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que hay alguien que vino después de la muerte a decirnos que hay esperanza. Jesús resucitó y vino a darnos esperanza de vida. La respuesta cristiana a la muerte no es emocionalismo, no es escapismo del miedo. La Biblia lucha contra la tiranía de la muerte con un mensaje de esperanza. Hay vida. Aquí no se acaba todo. Hay esperanza para ti después de la muerte. La muerte es una consecuencia de ese mal uso de nuestra libertad. Es un veneno que impregna, y esto sí que es una pandemia que ha afectado al ser humano por todas las generaciones. Cuando Jesús murió y resucitó, destruyó la muerte y sacó luz a la vida para que nosotros podamos tener esperanza. Así que podemos tener confianza en que sí, hay esperanza para el más allá. Hay una vida eterna para bien y para mal. La resurrección de Cristo fue una primicia. Otra de las clases que tuvimos y que tratamos de dar respuesta es, bueno, ¿por qué hay tantas religiones? Es que todas las religiones son buenas, hay una religión verdadera. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puedo saber qué es lo que tengo que escoger? Mirar, todas, salvo desagradables excepciones, desagradables, a veces llevan al hombre a hacer cosas buenas. Todas las religiones exaltan sentimientos positivos, satisfacen en mayor o menor grado esa necesidad de trascendencia que el ser humano tiene. En el fondo, algunos pensarían, bueno, pues entonces da igual una que otra, ¿no? O sea, ¿por qué no puede haber varias religiones verdaderas? Es cierto que uno puede tener un espíritu abierto, una mentalidad abierta, apreciar lo positivo que hay en muchas cosas y en diversas religiones, pero es diferente el hecho de que hablemos de veracidad. Si solamente hay un Dios, si solamente hay una persona autosuficiente, si solamente hay una persona que ha implantado moralidad en nuestra vida, tiene que haber una sola verdad también divina y una sola religión verdadera, por lo tanto, que adore. La sensatez es la decisión de, bueno, ¿y cuál es la religión verdadera? Porque todas se proclaman como verdaderas. Nosotros somos la religión verdadera y fuera de nuestra religión no hay esperanza, no hay salvación. ¡Ay, mucho cuidado cuando escuches esto! Porque la verdadera tendrá que ver también con su carácter. Cuando hablamos de religión hablamos a veces de cosas que el hombre ha creado. Pero cuando el cristianismo habla de religión, habla de una persona, Jesús de Nazaret. La pregunta básica sobre la religión cristiana se centra en su fundador. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Así que hablamos de una persona, no de un grupo de ideas, no de una asociación, no de pon lo que quieras ahí detrás. Lo que hace verdadero algo es la persona de Jesús. Y otra de las clases que tuvimos es, bueno, vale, muy bien. Todo esto que me estás diciendo tiene su base en la Biblia. Pero claro, es que yo no creo en la Biblia. Si yo no creo en la Biblia, ¿qué me estás contando acerca de todo esto? Estos son cuentos, son cuentos. ¿Cómo puedo saber que la Biblia es verdad? ¿Cómo puedo tener fiabilidad de estos documentos subyacentes que se agrupan en una entidad que llamamos Biblia? En este nivel la evidencia, hermanos, es absolutamente
asombrosa. ¿Sabéis que la Biblia es el libro más vendido en el mundo y el libro más perseguido a lo largo de la historia? Han tratado de acabar con él por generaciones y generaciones, pero sigue sobreviviendo. Ningún otro volumen en el mundo tiene ni un pequeño porcentaje de manuscritos antiguos tan numerosos como tiene la Biblia, de pergaminos, de papiros, de otros documentos anteriores a la imprenta. Más de 5.000, hermanos. Fijaros, las obras de Homero, que estuvieron escritas alrededor del 900 a.C., la copia más antigua que hay, una copia que hay más antigua, está en el año 400 a.C. y solamente tiene a lo largo de toda esta historia, en los primeros siglos también, 643 manuscritos. Del Nuevo Testamento, escrito en el año 40 al 100 después de Cristo, la copia más antigua es del año 25 y el número de copias más de 24.000 copias, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se escribió estos manuscritos, la gente que había vivido con Jesús, que había sido testigo de los hechos, estaba viva y podía decir, oye, esto es mentira lo que se está diciendo aquí, esto es absolutamente incierto. Pero sin embargo, una y otra vez el testimonio verifica todos esos hechos. 24.000 manuscritos del Nuevo Testamento. La Biblia tiene una continuidad tremenda. ¿Sabes que ha sido escrita a lo largo de 1.600 años? Se dice pronto, ¿eh? 60 generaciones pasaron a lo largo de todo ese tiempo. 40 autores escribieron, diferentes continentes, diferentes idiomas, diferentes condiciones sociales, desde gente muy culta a gente muy sencilla, desde reyes hasta pescadores. Y sin embargo, hay un solo tema central. Esto es un milagro. No hay explicación posible para todo esto. Hay ideas equivocadas para concluir acerca de la fe en la gente. A veces se piensan que los cristianos creemos en cuentos de hadas, en fábulas, en mitos, en cosas que no están basadas en hecho, en evidencias o en pensamiento racional y que por tanto no pueden ser tomadas en serio. ¿Qué va? La apologética nos ayuda a poder comunicar con inteligencia, con veracidad, todas estas cosas. Hay más pruebas de la fe, hay más pruebas fehacientes de Jesucristo, de la Biblia, de todas estas cosas, que aquellos que dicen no creer en nada. Así que sí, creemos, somos cristianos, creemos en Dios, creemos en Jesucristo, creemos que hay vida después de la muerte, creemos en la Biblia como la palabra de Dios y no lo creemos porque somos tontos, lo creemos porque usamos nuestra inteligencia también. Que Dios os bendiga.